Compañeras y compañeros del Magisterio Distrital, mi nombre es William Javier Díaz Ramírez, directivo de la ADE. Soy secretario de Cultura, Deporte y Bienestar. Hoy, sábado 25 de febrero, realizamos una asamblea extraordinaria, asamblea de delegados de la ADE. Como asamblea de delegados, esa asamblea tenía carácter extraordinario, y también su propósito fundamental y el único punto es y fue el tema de estatuto docente. Es clave que se dé esta discusión, es importante que se dé esa discusión, pero también es importante reconocer que esta discusión que está dando toda la ciudad y todo el país, que buscamos que se hagan asambleas generales por UPZs, que la mayoría de la Junta Directiva votó que no y la están volatando, este ejercicio mínimamente democrático es un logro que alcanzamos docentes que participamos a finales del mes de noviembre y comienzos de diciembre del año 2022 en la Asamblea Federal de FECODE en Cali. ¿Por qué es un logro? Porque los señores del Ejecutivo de FECODE, siempre tan amañados, señor Carlos Rivas, usted, señor presidente ilegal e ilegítimo de FECODE, se dio a la tarea junto con sus amigotes del Ejecutivo y amigotas, se dio a la tarea de imponer cosas. Quisieron imponer la reforma estatutaria de FECODE con un articulito que es el articulito 21, que nosotros sabemos qué propósito tiene. Pero además impusieron desde un comienzo, cuando usted me dijo que era un hijo de puta, porque supuestamente estaba saboteando el ejercicio, como usted lo ha repetido en Junta Nacional, saboteando el ejercicio del desarrollo de la Asamblea. No es saboteo, es el ejercicio pleno, básico de la democracia, la que usted no sabe manejar ni interpretar. Usted acomoda a la democracia o las decisiones de acuerdo a sus intereses. Señor Carlos Rivas, ¿recuerda? Al comienzo de esa Asamblea Federal, yo fui y le dije, mientras ustedes estaban en la mesa, que estaban violentando el artículo o el articulado estatutario de FECODE que determina que la Asamblea misma se da su reglamentación y proceso de trabajo. Entre esos, algo fundamental, es la que define quiénes son los moderadores y los relatores y quién conduce las mesas de trabajo que defina la Asamblea. Usted no lo aceptó, usted sometió a votación algo que estaba establecido en los estatutos. Los estatutos no se someten a votación, señor. Ya lo han hecho 2 veces y lo van a volver a hacer cada vez que se les dé la gana, hasta tanto las bases no nos rebelemos y nos declaremos en rebelión como nos hemos declarado desde el colectivo Tejer con respecto a su actitud dictatorial, señor Carlos Rivas. Eso lo quisieron hacer en la Asamblea Federal y también quisieron hacer, eso lo hicieron y quisieron hacer lo de la imposición del estatuto. No se les saboteó, se les frenó esa pretensión malsana, porque si hoy el Magisterio Nacional reconoce algo, es que esa propuesta de estatuto que ustedes presentaron 2 días antes de su malintencionada aprobación es de verdad un esperpento. Es un documento Frankenstein, es un monstruo que quiere devorar la profesión docente y ustedes lo crearon, donde no son capaces ninguno del Ejecutivo de asumir la creación de ese engendro. Eso hicieron ustedes, compañeras y compañeros. Nosotros nos opusimos y logramos que se aplazara en una asamblea extraordinaria que ustedes citaron para el 21, 22 y 23 de marzo, ¿cierto? Y desarrollar los ejercicios democráticos. Ese es un logro de nosotros, de aquellos que nos rebelamos ante su actitud dictatorial, Carlos Rivas, y quienes se complacen con usted en el Ejecutivo de FECODE y le aplauden y no son capaces de dar testimonio de lo que usted me dijo, que me puteó como se le dio la gana en esa Asamblea Federal. 1, y me amenazó, no se lo olvide. 2, esta asamblea, ya la asamblea que realizamos hoy, realmente reproduce los vicios que también tiene el Ejecutivo de FECODE desde las mayorías de nuestro sindicato. Hicieron unas matrices en asambleas pasadas y en esta asamblea también trajeron una matriz absolutamente sesgada, mal elaborada, donde nosotros no nos reconocemos ni aceptamos ese tipo de utilización de las matrices para hacer, digamos, los elementos coincidentes o lo que ustedes dicen, los consensos y los disensos en cada una de las 18 ponencias que se presentaron hace ya casi varios meses, 2 meses, para que se debatiera el tema de estatutos. Ustedes saben perfectamente que no podemos hacer lo que se hizo en la asamblea pasada con respecto al pliego de peticiones, que se apruebe un cheque en blanco, que se apruebe un pliego fantasma como se aprobó o que se apruebe un estatuto fantasma. Ustedes han pretendido y lo están haciendo de manera irregular e ilegítima
desconocer plenamente las posiciones de quienes tenemos críticas al borrador esperpento del Ejecutivo de FECODE. Ustedes de manera mediocre hasta el momento se han dejado meter los dedos a la boca del Ejecutivo de FECODE y trabajar sobre el borrador del Ejecutivo de FECODE. Eso es trampa. Hay que trabajar sobre, mínimo, sobre 3-4 aspectos. 2277, hay que trabajar sobre eso porque es la columna vertebral de nuestra profesión. Hay que trabajar sobre el 1278, que es otro esperpento, y hay que trabajar sobre su propuesta, señores del Ejecutivo de FECODE, pero solamente como un insumo. Y también hay que trabajar, como ya lo han hecho varios colectivos y nosotros también, como colectivo Tejer y Contratos Dignos, hemos trabajado sobre propuestas y referentes internacionales de estatutos docentes. Eso es un mínimo de estado del arte en una investigación, en un trabajo serio, porque nos estamos jugando el presente y el futuro, compañeras y compañeros, de la profesión docente. Entonces no pueden ser tan irresponsables, señores, que después de tener un documento desde hace 2 años elaborados y después de tenerlo y no socializarlo, lo quieran socializar en una asamblea federal como la del año pasado y que se les apruebe en 2 días. Esos 2 días acompañados de trago, cierto, que le repartieron mucho trago a los asambleístas, pero también a sus invitados fraternales, emborrachándose y estando, digamos, en francachela, y que en el marco de la ebriedad les aprobaran. Por fortuna el magisterio es más inteligente, ni cayó en su trampa de irse a la farra, ni cayó en su trampa de embriagarse, sino que se dedicó a darse cuenta de que era un verdadero elemento de traición al magisterio ese estatuto que ustedes presentaban. Hoy quieren hacer lo mismo, tal vez no con francachela ni con licor, pero sí con el mecanismo del engaño y la mentira. Hoy la señora presidenta de nuestra organización sindical ADE cerró abruptamente la asamblea sin tener claro y preciso qué es lo que se va a hacer con ese documento, partiendo de un principio que le están mintiendo al magisterio, que van a recoger todo lo del magisterio y se va a presentar una propuesta desde la ADE, primero porque no existe una propuesta desde nuestro sindicato, porque son múltiples las propuestas, porque hay múltiples disensos y porque además muchos de los asambleístas que fuimos elegidos en el 2018 para la Asamblea Federal, que se demoraron 4 años en convocar, muchos no están presentes en la Asamblea de Delegados, entonces violentan el derecho que tienen ellos de opinar y de sumar o no, como nosotros no sumamos y retiramos nuestra propuesta, porque los que se encargaron de esa tarea no recogieron nuestras iniciativas. Son tan mediocres, son de verdad tan faltos de claridad y de interpretación de las iniciativas y las propuestas, y tan sesgados por sus cuestiones personales y emotivas y la actitud anti-William Javier y anti-Tejer y anti-contratos dignos, que todo lo que proponemos nosotros a ustedes les es un fastidio. Y no porque es que sean cosas mediocres, no. Si algo nos caracteriza, compañeras y compañeros, al colectivo Tejer y Contratos Dignos, es que estudiamos, es que nos dedicamos a hacer propuestas serias, se las presentamos a la Junta Directiva y la mayoría no las recoge, ni las tienen en cuenta, porque no les gusta, porque prevalece su interés personal y su odio hacia el colectivo Tejer y hacia William Javier, que la pretensión sana de constituir y construir un estatuto, una propuesta de estatuto docente seria. En conclusión, nuestra presidenta cierra esta asamblea planteando que van a ser representantes de cada uno de los colectivos que nutran la comisión de estatutos. ¿Con qué propósito? Supuestamente con el propósito de consensuar las diferentes iniciativas y así sacar un documento que supuestamente tendrían que entregar el primero de marzo, como lo plantea en la circular 50 el Ejecutivo de FECODE. Pero no va a haber documento para esa fecha y de ahí en adelante todo es una farsa y una mentira más fuerte y que nos da la razón, porque no va a haber documento que se presente claramente, serio, desde la ADE, porque, repito, no hay cómo consensuar un documento, pero sí quieren decir que hay un documento que se presenta desde la ADE, desde Bogotá, para la Asamblea Federal sobre Estatutos. No existe ese documento. Nosotros retiramos nuestros documentos, nuestras propuestas y vamos a entregar. Yo soy asambleísta oficial para la Asamblea Federal de FECODE, llevaremos nuestra propuesta del colectivo Tejer, Contratos Dignos, Maestros en Marcha, línea fundadora, también de la tendencia magisterial anarquista, allá estaremos con nuestra propuesta. Rechazamos lo que pasó hoy en esta asamblea de delegados, rechazamos lo que viene haciendo el Ejecutivo de FECODE porque juega con el ejercicio de la antidemocracia. No es suficiente con convocar, lo importante es recoger las diferentes opiniones y colocarlas en igualdad de condiciones y de medidas, y no colocar unas privilegiadas y dejar las otras arrinconadas y no tenerlas en cuenta. Compañeras y compañeros, salgamos a pelear, demos la lucha, no aceptemos lo que plantea el Ejecutivo de FECODE de manera miserable y muchísimo menos lo que está planteando la mayoría de la Junta Directiva de la ADE, en complicidad, desafortunadamente, con algunos sectores que dicen ser críticos
y que están ahí supuestamente para velar por los intereses del magisterio. Seguimos en pie de lucha, más firmes que nunca, compañeras y compañeros, leales siempre, traidores nunca. Hemos jurado vencer y venceremos.